Bueno, presentar a Matilde Barón para mí podría ser fácil, pero también es difícil. Y cuando me he planteado qué decir de ella, he tenido que hacer un análisis multivariante. Para quienes conozcáis la técnica del análisis multivariante, sabéis que trata en esencia de discriminar las múltiples variables y ver en qué eje se sitúa para ver qué es lo que representan mejor, qué parte del sistema explican mejor. Bueno, pues yo para presentar a Matilde he tenido que hacer un análisis multivariante, porque ella es una persona que se dedica a muchas cosas y muy diversas y tiene intereses múltiples. Entonces, por tanto, yo he tenido que hacer mis propios ejes en el análisis multivariante. El primero, el de la actividad científica. Ella es investigadora en este centro y trabaja en el departamento de bioquímica, biología celular y molecular de plantas. Realizó la tesis doctoral aquí y está en este centro desde el año 1978, aunque parezca que ahora tiene todavía 15 años. Pues no es el caso. Y luego hizo una estancia postdoctoral larga en la Universidad de Konstant, en Alemania, donde, como siempre, hizo un montón de amigos, porque una de sus características es eso, ir creando una red de amigos allá por donde va. Ella actualmente es la directora de la Estación Experimental del Zaidín, lo cual ha llevado a cabo durante 8 años de manera magnífica, pero que estoy segura que está deseando ya de dejar y va a tener esa oportunidad bastante pronto. Tiene un grupo de investigación que se dedica a estudiar la fotosíntesis, fundamentalmente. Y últimamente, o como desarrollo de su línea, han llegado a establecer formas de medir el estrés vegetal como una manera de poder prever las enfermedades vegetales que tantos daños pueden ocasionar en los cultivos, y también una forma de hacer agricultura de precisión, y utilizan sistemas de medida que son fundamentalmente sistemas de imágenes complejas, como pueden ser, por ejemplo, los drones. Ella ha tenido algunos premios, pero a mí me gustaría recalcar 2 que creo que son especialmente importantes para ella. Uno, en su actividad profesional, que es la medalla Farkas-Gabor, que recibió por su relación profesional con un grupo de investigadores húngaros, que yo creo que es uno de los premios que ella afectivamente más considera, porque no solo eran colegas, sino que también eran amigos suyos, y amigos muy especiales. Ella ha dirigido algunos proyectos de investigación nacionales, pero también internacionales. Sobre todo en una época de su vida tuvo especial relevancia esta relación internacional con la República Checa, con Hungría, como ya he mencionado, con Bulgaria, con Marruecos, etcétera, etcétera. Bueno, otro premio muy reciente y que creo que es importante para ella es el que ha recibido recientemente, en el mes de noviembre, como hija adoptiva de Granada. Lo que implica que una persona que ha nacido en Melilla ha hecho muchas cosas por la ciencia en Granada, y yo creo que ese ha sido esencialmente un reconocimiento a su labor. Y una de las cosas esenciales, o al menos que a mí me lo parecen, ha sido su contribución en la Mesa de la Ciencia en Granada, para que Granada sea precisamente hoy una ciudad de referencia en el aspecto científico y divulgativo. Como he dicho al principio, Matilde tiene muchas variables, y otra es la cantidad de comités de los que ha formado y forma parte. Uno, la Comisión de Ciencias Agrarias del Consejo, que es una estructura organizativa temática que existe en el Consejo. Otro, ha sido gestora asociada del programa Explora del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad, eso lo fue en el año 2011.
y desde 2012 es miembro de la Comisión de Ética y Bioética del CSIC y representante del CSIC en la Comisión Ejecutiva del Parque de las Ciencias de Granada. Otro de sus ejes de variables es su entusiasmo por la divulgación. Por la divulgación y por la divulgación de la ciencia y también del papel de la mujer en la ciencia. Y eso ha hecho que participe en numerosas exposiciones, en charlas, en acontecimientos como por ejemplo la Noche de los Investigadores, que participe también en programas de radio, en conferencias, etcétera, etcétera. También es miembro del comité asesor de la colección de libros del CSIC, cuyo título general es ¿Qué sabemos de?, y ha publicado diversos artículos divulgativos sobre el estrés vegetal, la fotosíntesis y las mujeres científicas. Pero yo creo que el estrés vegetal es algo que está unido a ella y que cualquiera que vea que hay una conferencia de Matilde ya sabe que el estrés vegetal va a entenderlo rápidamente. Bueno, y si hay gente joven aquí, que veo que no hay mucha, pero bueno, de todas maneras yo creo que es interesante recalcar que Matilde es un ejemplo de que si una quiere, puede, porque con unos orígenes humildes y con pocos medios, ella ha podido desarrollar la actividad que ha querido, ha podido dedicarse a la investigación científica, que es lo que hace cada día. Muchas gracias. Muchas gracias, Edu. Bueno, ya habéis notado que Edu habla desde el cariño. Lo que nos ha contado es que nosotros nos conocimos en el año 74 en una residencia de monjas de la Gran Vía granadina y que luego pues seguimos en contacto, hemos atravesado por la época felices, desgraciada de nuestra vida y hemos sido felices las dos conjuntamente con nuestro grupo de amigos. Hemos tenido épocas tristes y nos hemos consolado mutuamente, hemos tenido épocas muy guerreras. Por ejemplo, en el año 81, aquí los investigadores de la Estación Experimental del Zaidín y los de Astrofísica nos encerramos durante una semana y tenemos todos los documentos para luchar por la supervivencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bueno, nos queda mucha historia por delante todavía. La Estación Experimental del Zaidín es un centro que en 2020 cumplió 65 años. No lo pudimos celebrar por el tema de la pandemia, pero en el informe anual que hicimos al año siguiente quisimos hacerle un homenaje a las mujeres que han trabajado y trabajan en la Estación Experimental del Zaidín. Y aquí tenéis la portada. En 1955 Edu recordará a las técnicos de los laboratorios de rutina y luego pues ya en 2020 vemos a investigadoras jóvenes que esperamos que este grupo siga creciendo en el centro. Cuando Edu estaba organizando este evento me comentó: yo creo que todo el mundo sabe lo que hacen las astrónomas, saben lo que hacen las de biomedicina e incluso las de humanidades, pero ¿por qué no hablar de lo que hacemos las mujeres en el área agroalimentaria? Y me pareció muy buena idea porque el mundo va a alcanzar dentro de poco 8.000 millones de personas y a este mundo hay que alimentarlo, ¿no? Y a muchos niveles las mujeres alimentan al mundo. Entonces tenemos que alimentar el mundo de una forma sostenible, por eso en este centro apostamos, en nuestra sede central, por una agronomía sostenible. En nuestra sede de Armilla, donde trabaja Edu, apostamos por una ganadería sostenible y todos apostamos por eliminar contaminación y desarrollar todas nuestras investigaciones teniendo en cuenta el contexto de cambio climático. Cuando yo abordé esta presentación, le pedí a todos los grupos de la casa en que hubiera una presencia femenina, luego os presento los números, que me mandasen información sobre lo que están haciendo. Evidentemente he tenido que resumir y sobre todo lo voy a hacer de forma muy divulgativa, porque entiendo que tenemos procedencias muy diversas y entonces espero que os enteréis, pero lo voy a hacer. Algunos pensarán que es demasiado divulgativo, pero es lo que toca. Y quiero resaltar un tema de algunos grupos de investigación en que el personal científico son hombres. Fueron las técnicos de investigación las que me mandaron información y fotos.
Y creo que en un momento como el actual en que se está discutiendo la ley de la ciencia, es muy importante destacar la labor que están haciendo los técnicos de laboratorio, las técnicas de laboratorio. Cuando en un país funciona bien la ciencia, los técnicos son muy buenos. Y destacar también la labor del personal de gestión, porque el personal de gestión no puede estar mirando a otros ministerios pensando que allí están mejor considerados y mejor pagados. Es decir, que la ley de la ciencia tiene que pensar en ambos colectivos. Estos son datos de diciembre de 2021. Hemos tenido el último mes de diciembre muchos proyectos, algunos con financiación europea, y ha crecido. En estos momentos, con los contratos nuevos, somos 222 personas. Pero en diciembre, en nuestra base de datos, teníamos 111 mujeres y 90 hombres trabajando en la estación experimental del Zaidín. En primer lugar, personal científico, hay 35 hombres y 26 mujeres, personal científico de plantilla. Personal de apoyo fijo, técnicos de laboratorio, 15 hombres y 32 mujeres. Como veis, las mujeres suben en porcentaje en lo que es personal técnico. Personal de apoyo temporal, que son fundamentalmente contratados, también casi se duplica el número de mujeres respecto a hombres, 14-27. Y personal en formación, doctorandos de diversas fuentes de financiación y diversos países, está equilibrado, 11-11. Y en gestión y en servicios comunes predominan las mujeres, mínimamente 16 frente a 14. En nuestro nuevo plan estratégico que hemos diseñado, está pendiente de la aprobación del Consejo, le hemos cambiado de nombre a los departamentos, ¿no? La habréis oído la versión antigua anteriormente. Bueno, hay 4 departamentos, como os decía, 3 en la sede central, 1 en Armilla, uno fundamentalmente dedicado a plantas, otro en Armilla, nutrición y producción animal sostenible, un departamento de microbiología y otro de biotecnología y protección ambiental. Yo diría que aquí en la sede central trabajamos fundamentalmente con plantas y microorganismos asociados a plantas, que la mayoría de ellos viven en oscuridad, viven en la rizosfera. Todos pensamos plantas, qué maravilla, plantas, frutos, color, pero en la rizosfera de las plantas os aseguro que es un mundo fascinante y están ocurriendo muchas cosas. Trabajamos también con microorganismos buenos y malos, ¿no? Con patógenos, yo por ejemplo trabajo con patógenos vegetales y patógenos animales también. Tenemos una considerable representación de servicios, por supuesto un servicio animalario en Armilla, un servicio de instrumentación científica, de análisis de carbono y nitrógeno, un servicio de microscopía y por supuesto los servicios generales como informática, biblioteca y demás. Y tenemos un equipo de administración que esperamos conservar, ¿no? Que piensen que también en este ministerio, en el CSIC, se está muy bien, y tenemos un potente servicio de administración que está en nuestro edificio emblemático, que os ha encantado a todas cuando habéis llegado, es decir, la que llamamos la Casa Amarilla. La Casa Amarilla es un palacete que tiene más de 100 años, de la época rica de Granada, cuando se construyó la Gran Vía Granadina. Era cuando existían los ingenios de azúcar en la costa, ¿no? Y Granada tuvo una época absolutamente radiante. Yo soy la primera directora de la estación experimental del Zaidín y bueno, me alegra por ejemplo que cuando el 15 de marzo inauguremos un edificio nuevo, totalmente reformado, pues haya una directora del centro, una secretaria de Estado de Investigación que va a venir a la inauguración, una presidenta del Consejo y tengamos también una delegada en Andalucía. Nuria Ferrol es la vicedirectora de la estación y Alfonso Clemente, aquí presente, es el otro vicedirector. En mi primera legislatura, llevo 8 años, como ha dicho Edu, teníamos 4 jefas de departamento y actualmente tenemos 2 jefas de departamento, María Romero y María Jesús Delgado. Pero hemos tenido mujeres con un impacto grande en el Consejo y en la propia estación. Hemos tenido anteriormente vicedirectoras como Concha Ascón o como la misma Edu. Luisa ha pertenecido al Comité de Mujeres y Ciencia del Consejo y Maritrini Gallego también ha sido vicedirectora de la estación. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual
Son 4 departamentos con 2 jefas de departamento, 16 grupos de investigación con 5 jefas de grupo. Pero lo cierto es que esta situación de jefe de grupo es cambiante. Nuestros grupos de investigación se corresponden, son grandes grupos, se corresponden con los del PAIRE y de la Junta de Andalucía. Pero luego dentro de cada grupo de investigación, los investigadores con financiación e IP de proyectos tienen una gran autonomía. Como os decía, las jefas de grupo o jefes cambian. Lo que sí quiero destacar, aunque es también cambiante con la financiación, es que la mitad de los proyectos de la Estación Experimental del Zaidín son realizados por investigadoras. ¿Cuál es en la escala científica del Consejo la situación actual en la estación? Pues profesores de investigación tenemos 4 mujeres, 7 hombres, investigadores científicos estamos más igualados, 12 y 11, y científico titular tenemos 10 mujeres y 17 hombres, es decir, lo que comentaba al principio, 26 mujeres de personal científico y 35 hombres. Esta es una foto, la última que nos pudimos hacer, porque luego llegó la pandemia y fuimos muy precavidos a la hora de agruparnos en 2019 con todas las mujeres que trabajamos en la Estación Experimental del Zaidín. Y aquí os pongo algunas fotos, ¿no? Bueno, pues están desde las que trabajan con chotillos en el Departamento de Nutrición Animal, las que están pipeteando en los laboratorios, las que están preparando dietas para los animales, en microscopía, y las que son muy entusiastas a la hora de hacer divulgación. Y paso a comentaros, como decía, no os preocupéis, va a ser de forma divulgativa, qué hacemos en los distintos departamentos. El departamento de bioquímica se va a llamar de estrés, desarrollo y señalización de plantas. Las plantas sufren de estrés, para los que no lo sepáis. Sufren de estrés como sufrimos todos los seres vivos. Y tiene, como nosotros, señales de alarma para detectar el estrés, mecanismos de resistencia y de regeneración para el estrés, y pueden comunicarse entre ellas para avisar de que están sufriendo de estrés. Y en eso trabajamos en más de un departamento de la Estación Experimental de Zaidín. En el departamento de bioquímica el estrés es un tema muy importante. Trabajamos con un montón de circunstancias adversas que pueden asolar a las plantas, como pueden ser los metales pesados. Para los andaluces todavía recordamos el accidente de Alcoya, cercano al Parque Nacional de Doñana. Herbicidas, salinidad. Salinidad es un problema también. Y ahora, como no, sequía, falta de agua. Por supuesto, alto contenido de CO2, y tenemos que saber que el cambio climático va a ser un conjunto de factores de estrés que van a impactar negativamente en nuestras plantas y en nuestros cultivos. Y ahí también estamos trabajando. Y por supuesto trabajamos en lo que se llama estrés biótico. Patógenos y plagas, desde unos insectos que devoran las hojas, son astutísimos, te dejan la hoja como un encaje, se lo comen todo menos las venas y parecen encajitos. Yo trabajo en concreto en patógenos de plantas. Habría oído hablar, por ejemplo, y en el Consejo en Andalucía se está trabajando en Xylella. Xylella se le llama el ébola del olivo, es una bacteria que está asolando almendros, olivos, y se puede cargar todos los olivares del Mediterráneo. Bien, pues en nuestro departamento hay un grupo que trabaja en transporte iónico en plantas, que también trabaja en temas de salinidad en concreto. Trabaja mucho con tomates, hacen plantas transgénicas de tomate, no para comérselas, sino como plantas modelo para investigar sobre ellas, y utilizan a lo mejor una técnica que os sonará, que es la técnica CRISPR, que es una especie de tijera molecular que va a cortar el ADN en puntos preferentes. El tema de radicales libres y de antioxidantes es una línea tradicional de investigación en la casa. Hemos sido líderes en Europa en temas antioxidantes. De esto, por ejemplo, Luisa Sandalio sabe muchísimo. Los radicales libres están en todos lados. Te vas a comprar una crema para la cara, antirradicales libres. En temas de alimentación, hay muchos mitos en alimentación, lo hablábamos en el café, temas radicales libres, antioxidantes, cuidado. No se puede uno atiborrar de antioxidantes, porque el equilibrio entre los mecanismos oxidantes y antioxidantes es muy delicado. Pero los radicales libres son fundamentales en los procesos de envejecimiento. Cuando envejecemos nos oxidamos.
y, insisto, es una línea preponderante aquí en la casa. El grupo de transporte iónico son 2 hombres y una mujer. El de Luisa es uno de los grupos en que todos son mujeres en el grupo. Aquí está el grupo al completo. Y en otro grupo que tenemos de radicales libres que trabajan muchísimo en pimiento. El pimiento tiene potentes antioxidantes, pues son las técnicos las que me han mandado la foto y están haciendo una labor excelente en ese grupo. Y seguimos. Mi grupo tiene un nombre complicado, es un grupo inicialmente de fotosíntesis, se llama regulación R2 y fenotipado del estrés vegetal. En el proceso de fotosíntesis, como sabéis, se forman azúcares, ¿no? Y este proceso es bastante complejo. De hecho, se quería imitar el proceso para hacer una fotosíntesis artificial y todavía no se ha acabado de conseguir. Pues una parte del grupo está trabajando en eso y mi línea de investigación es concreta, es utilizar sensores, por ejemplo, cámaras termales como las que se han usado en los aeropuertos con el COVID, cámaras hiperespectrales y multiespectrales como la que utilizáis los astrónomos. Bueno, las mías serían de Chichinabo frente a los sensores que en el Instituto de Astrofísica tiene, pero me han ayudado mucho en este tema. Y bueno, en honor de Carmen he puesto aquí un estoma, que son los poros de las plantas, un bonito estoma, Carmen, no dirás que no. Y lo aprovecho para comentar que una de las cosas que nosotros hacemos es, las plantas tienen síntomas cuando se estresan y uno de esos es como nosotros les sube la temperatura. Entonces, en mi grupo estamos trabajando con cámaras termales y vemos, como vemos aquí, en una planta infectada por un virus que está en los invernaderos de Almería, vemos cómo la temperatura sube. Y estas cámaras, como ha dicho Edu, las podemos montar en drones, las podemos montar en invernaderos, tenemos estructuras robotizadas y luego, como tenemos una enorme cantidad de datos, lo que hacemos es utilizar el Big Data, ¿no?, para sacar conclusiones y entrenar sistemas que te digan planta sana, planta infectada. ¿Para qué? Lo ha mencionado Edu, la agricultura de precisión nos preocupa en todo el centro, ¿no? No se puede coger un cultivo y decir, le fumigo a lo loco, no, o riego a lo loco. Si vamos con un dron y vemos zonas calientes, ahí hace falta agua, hay sospecha de infección, hay que darle a cada cultivo y a cada parcela del cultivo lo que necesita. Tenemos un grupo de biología reproductiva de plantas que son microscopistas fundamentalmente, nosotros le llamamos el grupo del polen, porque han trabajado muchísimo en polen, ¿no? Y lo que ellos están haciendo es ver los componentes alergénicos del polen. En Andalucía tenemos más de 200 variedades de olivos, pues tenéis que tener en cuenta que no todas las variedades de olivos tienen los mismos alergenos. Y ellos han estado trabajando incluso en vacunas específicas para variedades de olivos concretas. Y luego están trabajando con muchas plantas, por ejemplo con altramuces, para ver efectos antiinflamatorios y beneficiosos. El altramuz es ideal para aquellos que tenéis diabetes baja, los índices glucémicos. Mi grupo hay un hombre y 2 mujeres, y en el grupo de biología reproductiva de plantas son 3 hombres, pero como os decía, aquí están todas las técnicos del grupo que han querido mandarme su foto. Uno de los grandes grupos de la casa es el grupo de microbiología del suelo, del departamento de microbiología del suelo y de la planta, el grupo de micorrizas. Es una jefa de grupo, Concha Escón, a la que he mencionado anteriormente, y os he comentado anteriormente que nosotros trabajamos en microorganismos buenos y microorganismos malos. Las micorrizas son unos hongos que establecen una simbiosis con las plantas, son muy antiguos y lo que hacen es expandir todo el sistema radicular de la planta de forma que la planta se pueda alimentar mejor, coger más agua. Y ellos llevan décadas trabajando en la ecología, la fisiología de las micorrizas y también en utilizar estos microorganismos beneficiosos como nuevos biofertilizantes y bioestimulantes. Nosotros trabajamos en muchas bacterias y hongos que pueden estimular el crecimiento vegetal sin acudir, de ahí lo que comentaba de agronomía sostenible, sin acudir a los fitosanitarios que pueden ser contaminantes. Y tenemos otro grupo más que trabaja con hongo rizoférico, como decía, de la raíz de las plantas, y están utilizando para biorremediar suelos contaminados con alperujo, producto de la industria del aceite, suelos contaminados
por otro tipo de elementos, y además nos interesa, eso también trabaja en el grupo de EDU, en Andalucía, imaginar que se produce muchísimo residuo agrícola, en toda la zona, invernaderos de Almería y demás, pues trabajar con esos residuos, ¿no?, y valorizarlos. Luego os comentaré lo que el grupo de EDU hace al respecto. Tenemos en el mismo departamento un grupo de metabolismo del nitrógeno. Esto es también un tema clásico en la casa. Dentro de esas simbiosis maravillosas que establecen las plantas, pues a veces la establecen con una bacteria, ¿no?, fundamentalmente con las leguminosas. Hay unas pelotitas que se ven al microscopio, que son nódulos de bacterias que van a facilitar el aporte de nitrógeno a la planta. Y en eso se trabaja en estos grupos, pero hay un problema. Como resulta de este metabolismo tan activo, se produce óxido nitroso, y el óxido nitroso contribuye al efecto invernadero, con lo cual se está trabajando para disminuir también la emisión del óxido nitroso. En este grupo hay 2 mujeres y un hombre, y aquí están las 2 investigadoras con sus técnicos de laboratorio. Y pasamos al Departamento de Biotecnología y Protección Ambiental. El grupo de Microbiología Ambiental y Biotecnología, perdón que se me ha olvidado poner sus componentes, pues hacen una labor excelente en la investigación de las interacciones que fundamentalmente las bacterias, las beneficiosas y las patógenas, tienen con su entorno y con las plantas que las hospedan, y persiguen aplicaciones biotecnológicas. Una de las aplicaciones biotecnológicas ha sido, aquí veis una nanocelulosa producida por una bacteria. O sea, lo que han hecho es coger un residuo de la fabricación de biodiesel. El tema es que la bacteria se lo comen todo, ¿no? Entonces, como resulta de el procesamiento por la bacteria de este residuo, pues se produce glicerina y finalmente tenemos una nanocelulosa que han patentado estupenda. También trabajan en eliminación de contaminantes de agua y de suelo, y mediante el metabolismo bacteriano en la producción de muchos compuestos de interés industrial. Aquí tenemos también una bacteria, Pseudomonas putida. Lleva mucho tiempo trabajando en Pseudomonas putida, y vemos cómo la bacteria, a lo mejor no lo veis también, está colonizando la raíz. Tenemos hasta vídeos, como veis, cómo las bacterias se van acercando a ese mundo fascinante de la rizosfera. Y en el grupo de relaciones planta-suelo, ¿no?, Esperanza, no he puesto imágenes porque no me habéis mandado ninguna, pero hacéis una labor excelente y Esperanza os lo puede comentar. O sea, les preocupa lo que es la bioeconomía circular, o sea, menos residuos, aprovechamiento de residuos, y hacen un reciclado de residuos orgánicos en el marco de una bioeconomía circular, y eliminan contaminantes incluso de las aguas. Me pareció muy fascinante lo que hicieron eliminando contaminantes producto de los medicamentos que ingerimos de aguas residuales, y tienen una estrategia que me llevaría tiempo a mí sobre todo comentar, pero Esperanza la puede comentar luego, para la sostenibilidad agraria. Y en el grupo de genética de infecciones fitobacterianas trabajan con bacterias patógenas, pero hacen algo que yo quiero destacar y me parece muy interesante, y estudian los compuestos volátiles que emiten las plantas como defensa para comunicarse entre ellas, ¿no? Hay un caso que se comenta muchas veces, que en un determinado momento se plantan no recuerdo si era en Senegal, unas plantas, y empiezan a morir animales que comían ese tipo de plantas. Entonces lo que se vio luego es que cuando un animal se empezaba a comer una planta, esta avisaba a su vecina de que tenía que preparar las defensas, y sintetizaban un compuesto tóxico, con lo cual la gacela que luego iba a comerse la planta vecina, pues terminaba envenenada. Es decir, las plantas son, llamémosles astutas o como queráis, mucho más astutas de lo que nos imaginamos, y la comunicación mediante compuestos volátiles es muy, muy importante en plantas. Es lo que se llama, lo mismo que hablamos de proteoma, genoma, pues se habla también de volatiloma. Y en el Departamento de Nutrición y Producción Animal Sostenible, lo que les interesa es, evidentemente, una producción animal
que sea eficiente, que sea sostenible, un cuidado de las razas autónomas. Y este grupo en concreto, con 2 hombres y 2 mujeres, trabajan en cerdos de pata negra y tienen contratos con empresas como Sánchez Romero de Carvajal, pero no nos regalan jamones, pues si no Margarita nos va a protestar, ¿no? Y luego tenemos un grupo, que es el grupo de Alfonso Clemente, con 2 hombres y 2 mujeres. Aquí están 2 de la investigadora y una técnico, en que trabaja en salud gastrointestinal y seguridad alimentaria. Trabajan en prebióticos o probióticos y también trabajan en algo que es muy de interés para toda la estación, y nosotros decimos que el microbioma no es cosa de broma. Entonces el microbioma intestinal hace que seamos gordos, seamos delgados, e incluso es una especie de cerebro que tenemos aquí y que manda señales hasta para ver cuál es nuestro estado de ánimo. El grupo de Alfonso también trabaja en el microbioma humano. Y el grupo de Edu es de producción sostenible de rumiantes, es decir, trabajan pues con todo tipo de rumiantes, menos con vacas, hasta ahora no. Con vacas también, sí. Cuando estaban en el vaquero. Ah, es verdad, sí, en el pasado. Bueno, pues ellos también lo que intentan es tener sistemas sostenibles, eficientes y, como en los anteriores grupos, tener productos que nos podamos comer que sean bastante saludables y no comprometer el bienestar animal. Todos los que trabajan, mejor dicho, en bienestar animal, quiero que sepáis que pasan protocolos muy complejos hasta que se le autorizan los experimentos. O sea, no es, voy a trabajar con una cabrita y para adelante, no. Es decir, es un proceso muy complejo y pasa por varios comités de bioética. En el grupo de Edu se trabaja en el microbioma del rumen, de los rumiantes, pasan un montón de cosas, luego lo puedo contar muchísimo mejor que yo, y los rumiantes producen metano. Y el metano, como sabéis, es absolutamente pernicioso para el cambio climático. Y se está trabajando también en proyectos europeos de gran alcance para reducir la emisión de metano en los rumiantes. Y luego, una de las líneas también de Edu es utilizar sus productos agroindustriales. Bueno, tanto sus productos agroindustriales, desde los destríos de tomate o de aguacate de las empresas de la costa, también algas, eso con grupos del norte de Europa, y entonces lo que hacen es unas tartitas de multinutrientes buenísimas. Edu, te debía de haber traído una tartita, ¿no? Y se lo dan de comer a las cabras y a los corderos, ¿no? Y también tiene, porque uno de los proyectos cuando estás trabajando con animales es terminar trabajando con sistemas in vitro, no trabajar con animales, y tienen también grandes fermentadores. ¿Y qué hace aquí Penélope Cruz y Antonio Banderas? Pues Edu nos ha prometido que si cuidamos nuestro microbioma vamos a terminar tan estupendo, alternativamente como Penélope Cruz y Antonio Banderas. Eso espero. Y quiero destacar, no me da tiempo en una charla como esta a destacar pioneras en las áreas, pero sí me interesó una historia que me contó Edu, es que la parte de lo que es el metabolismo energético del animal en este centro se montó gracias a una investigadora del Instituto de Ciencia Animal de Copenhague, 2 veces doctor honoris causa, que se llamaba Grete Thorbeck. Y Grete, en su grupo, trabajó un antiguo director de la casa, Julio Boza, muy querido, un gran investigador, y Pepe Aguilera. Pepe Aguilera es un investigador que se jubiló hace unos años, que fue el director de tesis de Edu, y él describe a Grete Thorbeck como que su trabajo fue profundamente científico y al mismo tiempo de gran impacto práctico en la producción animal. Y yo recordaba, me lo recordó Edu, un congreso que hicieron en el año 94 en Mojácar. Aquí está Grete en medio, nos ha proporcionado la foto entre Pepe y Edu, y aquí veis a Edu y a Rosa Nieto, la jefa de otro grupo de nutrición animal. En aquel momento me recordaba Edu que era la secretaria del congreso, y como veis el número de hombres es muy elevado y Grete está aquí en medio. Murió creo que cercana a los 100 años, ¿no? Tenía 101 ya. 101 años, pues un recordatorio para ella. Y voy a hablar también de las mujeres en los servicios científicos. Pues tenemos técnicos en fluorescencia
Tenemos un servicio de instrumentación científica con protocolo muy sofisticado, prácticamente para trabajar a la carta, y luego un servicio único en España, desde restauración y protección de agrosistemas mediterráneos. Son gente que está todo el día en el campo, montado en nuestros vehículos todoterreno. Tiene un impacto muy destacado en Andalucía porque trabajan en prevención de incendios forestales, en cortafuegos, y son técnicos con una enorme autonomía. Prácticamente son jefes de proyecto. Quiero reivindicar una vez más la labor de los técnicos en la casa. Y luego aquí se me ha descuadrado algo. Tengo que destacar todas las actividades que hacemos para visibilizar a las científicas, ¿no? Bueno, pues trabajamos en el 11 de febrero, en el 8 de marzo y en muchas otras fechas. Os voy a resumir algo. Desde el año 2010, el 8 de marzo hacemos jornada de mujeres en la ciencia, y hacemos el 8 de marzo con la Fundación Descubre. Es una pena que no haya podido estar hoy su directora aquí. Hacemos un café conciencia en el que invitamos, conocéis el sistema, institutos de la provincia de Granada, vienen aquí y hacemos café con una media de 10-12 investigadoras de Granada, con especial presencia de investigadoras del Consejo. Aquí veis, pues, por ejemplo, Esperanza en uno de los cafés, aquí María José Pozo, que trabaja también en compuestos volátiles de plantas, la directora de Descubre, Rosa Nieto. Este sistema ha funcionado muy bien, como sabéis muchas de las andaluzas. Y luego hemos tenido que seguir en la época de la pandemia pues haciendo cafés virtuales, pero a la vez hemos hecho muchas conferencias, ¿no? Por ejemplo, Edu, creo recordar que esta era en concreto en el instituto donde tú te formaste, Luisa Santalio también. Yo he hecho conferencias variadas como la de un útero con cuerno a 17 científicas premios Nobel. Lo último que hemos hecho ha sido una mesa redonda con Pepa Masegosa e Isabel Márquez, organizada por el Ayuntamiento de Granada, de mujeres granadinas que hacen ciencia, que yo actué de moderadora. Y me vaya a permitir que haga un pequeño homenaje. Yo en Almería